Amigos de Venezolana de Televisión, entramos en esta oportunidad al programa De Frente. Nos encontramos con el diputado electo a la Asamblea Nacional y economista Jesús Farías. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, diputado, ha sido anunciada el día de hoy una nueva medida en materia económica por parte del gobierno bolivariano, la unificación de la tasa de cambio. Estamos funcionando con una tasa dual, 260, 430, ha sido unificada a 430. La visión o la opinión que tiene usted sobre esta medida y el impacto que por supuesto va a tener dentro de la economía. Mira, un primer elemento que pienso que debemos destacar nosotros, cuando se establece un control de cambio, se administra la asignación de las divisas. Y esa administración, bueno, obedece a una decisión más o menos discrecional. Pero cuando existe una dualidad en la paridad cambiaria, es decir, que existen dos o más tasas de cambio para la compra y adquisición de bienes y servicios en el exterior, esa discrecionalidad aumenta y el peligro de hechos punibles como la corrupción también puede aumentar. Entonces, con la unificación del control de cambio desaparece ese riesgo de que la discrecionalidad imponga un ritmo distinto al que desarrolla la economía a la hora de mandar divisas. Ese es un primer elemento. Y nosotros debemos destacar que los voceros del oposicionismo fueron muy activos en ese sentido, exigir la unificación de la tasa de cambio. No, nosotros no lo hacemos porque ellos no lo exigen, nosotros lo hacemos porque llegó el momento de unificar la tasa de cambio y hacer mucho más racional el funcionamiento del control cambiario. El control del cambiario llegó para quedarse y hasta el momento lo ha hecho muy bien, en el sentido de que ha garantizado el equilibrio cambiario y financiero del país y ha evitado que, a pesar de que se han producido crisis internacionales financieras muy fuertes, el país ha mantenido una solidez bastante importante en materia financiera. Pero hay otro elemento que es muy importante y tiene que ver con la coyuntura económica. El país se encuentra en este momento en una fase de recesión de 2 años, el primer año condicionado por la crisis del capitalismo mundial, la mayor crisis en los últimos 80 años. Y esa recesión se expandió por este año también. En el caso nuestro, obedeció en gran medida debido a la crisis eléctrica, que a su vez está explicada por los cambios climatológicos y ambientales que se están dando en el planeta. Una sequía atroz, imagínate, se suspende el suministro eléctrico, se paraliza una empresa todos los días por un par de horas, por supuesto que se redunda negativamente en el comportamiento de la economía. Eso por supuesto hace que Venezuela sea el único país en Sudamérica que no crezca este año. Nuestro decrecimiento será de 1.9, es decir que la principal tarea en materia económica para nosotros es la recuperación del aparato productivo. Y ya se ven algunas señales incipientes de que vamos en esa dirección. Ya llegamos al punto mínimo de la caída, ya se inicia la recuperación y esa recuperación será motorizada por las enormes inversiones que se han planificado en materia de construcción. Será también motorizada por los ingresos petroleros que estamos obteniendo y que se inyectan en la economía nacional a través del gasto público. La industria manufacturera, que es la más importante del país en cuanto a tamaño, bueno, comienza a repuntar, sobre todo la industria privada, 1.8%, algo significativo. Y por último, con la unificación y la rectificación en la tasa de cambio, la producción de bienes y servicios en Venezuela se hace mucho más competitiva. Es decir, que estaremos en capacidad nosotros de sustituir importaciones. Esto permitirá que el aparato productivo se expanda. Estaremos en capacidad nosotros de colocar nuestros productos fuera del país, se abarata el producto nacional en relación a nuestros competidores internacionales. Todo ello se traducirá en mayores puestos de trabajo, se elevará la capacidad de generar riqueza y por lo tanto también de generar bienestar. Yo pienso que ese elemento es de peso significativo para nosotros avanzar en el año 2011 con mucho optimismo de cara a la recuperación del aparato productivo. Y bueno, cuando se produce una modificación de la tasa de cambio, como en cualquier política económica, cualquier medida de política económica tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Así como también tienen
grupos sociales o clases sociales que ganan de esas políticas y clases sociales que pierden de esas políticas. Depende todo del contexto y el propósito que se le esté dando a cada una de esas medidas. Pues bien, el riesgo fundamental de esta medida es que se produzca un brote especulativo. Esta es una economía de especuladores. Nuestros empresarios son unos empresarios parasitarios que siempre estuvieron chupando la teta del Estado, que obtienen tasas de ganancias obscenas y que aprovechan cualquier oportunidad para obtener esa ganancia. Ya lo vimos en el ámbito financiero y también cambiario, cómo pedaleaban una bicicleta para obtener ganancias de operaciones totalmente ficticias, que pagamos al final nosotros, porque el punto de referencia para la fijación de los precios en materia cambiaria, bueno, eso estaba a niveles estratosféricos, una tasa de cambio en los mercados paralelos que no estaban regulados, 8, 10, llegó a ser de 11 y 12. Exabrupto. Bueno, ¿por motivo de qué? Una economía donde existe un gran número de empresarios que se han dado la tarea de especular para obtener mucho dinero y de actividades parasitarias. Entonces, en una economía de esas características, nosotros tenemos que salirle al paso ante cualquier oportunidad que se le presente a ellos para especular. Entonces los consumidores, muy organizados, las instituciones del Estado, sobre todo Indepavi, desplegada por todo el país, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, motorizando y orientando a la población y a los trabajadores de las empresas y de los servicios, para que no se aumenten los precios de una manera. Los inventarios de los comerciantes venezolanos están full, por la enorme cantidad de divisas que se está aprobando en el país, divisas que se aprobaron a un precio determinado, inferior al que estará a partir de este momento. No podemos permitir que esas mercancías que fueron compradas a 2.60 ahora sean vendidas a un precio calculado a 4.30 o más, como es el caso muy recurrente en la sociedad venezolana. Entonces necesitamos de mucha organización para que ese riesgo se materialice. Estamos conscientes de que tenemos la fuerza para evitarlo. Y una de las cosas que demuestran eso, nosotros tuvimos este año también al comienzo una rectificación cambiaria. Y sin embargo eso no tuvo el impacto inflacionario que muchos pronósticos del oposicionismo, bueno, no se cansaron de difundir. Y no se cansaron de difundir no solamente porque ellos estaban conscientes de que eso iba a ser así, a pesar de que la realidad los desmiente, sino porque su propósito fundamental es crear un clima, una expectativa de que los precios van a subir, para que realmente suban. Es decir, que su tarea es de hundir al país, hundir económicamente al país y golpear a los más pobres. Pues bien, nosotros el año pasado corregimos la tasa de cambio y sin embargo la inflación se mantuvo relativamente estable. Y si no hubiéramos modificado esa tasa de cambio para estimular el funcionamiento del aparato productivo, esa crisis eléctrica hubiese generado un golpe muy superior a la caída que vamos a nosotros experimentar este año, que es de 1.9%. Ahora, te toca un tema clave, el elemento especulativo como un elemento que afecta significativamente a nuestra economía. El año 2010 ha sido un año en el cual la revolución bolivariana ha avanzado en cuanto a la recuperación para el Estado de medios de producción estratégicos en distintos ámbitos. Esa política probablemente continúe. Cómo esa política de recuperación de medios de producción, en el marco por supuesto de la construcción de un nuevo modelo del socialismo, contraataca o hace menos el efecto de la especulación en la economía. Qué interesante tu pregunta. Eso tiene por lo menos dos aspectos fundamentales y esenciales desde el punto de vista de la economía política. De la perspectiva de la economía política del poder, bueno, el gobierno ejecuta, diseña y ejecuta sus políticas en función de los intereses que se encarnan en ese gobierno. Eso no es del pueblo. Y se desarrolla política en función del pueblo. Si el pueblo ha sido castigado por un modelo económico fracasado, hundido en las ruinas, en la crisis, y ha beneficiado a una pequeñísima élite, ¿sabes cuánto dinero hay fuera del país? En manos del sector privado, más de 300.000 millones de dólares. Eso es más de lo que produce el país en un año. Entonces, hay una gran pelea. Un modelo económico en crisis que favorece al capital, favorece las ganancias fáciles y favorece a los poderosos, y una política económica que apunta a la construcción de un nuevo modelo económico que sustituya eso y que se fundamente en la producción y que se fundamente en el bienestar social. Para eso tenemos que destruir, golpear y destruir estructuras. De estructura de latifundio, o el latifundio como estructura, tenemos que superarlo.
Tenemos que superarnos. Eso implica expropiaciones. Una política absolutamente legítima. Tú sabes que en la historia el capitalismo es el encargado de suprimir el latifundio para poder desarrollarse. Bueno, en nuestros países dependientes de la periferia subdesarrollada, eso no se logró. De tal manera que el capitalismo nace aquí sobre los cimientos de un sistema tan parasitario como el feudalismo. Por ejemplo, los monopolios. Bueno, nosotros no podemos aceptar que la economía esté en manos ni de monopolios extranjeros ni de monopolios nacionales. Tenemos que impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, lo cual va en contra de esos intereses. Tenemos que impulsar la inversión productiva, lo cual no hacen estos capitalistas privados en su mayoría, en términos genéricos. Por supuesto que hay un sector del empresariado nacional que invierte, que está dispuesto a trabajar en función de la recuperación productiva del país, de su desarrollo, en función de diseñar una nueva economía que tenga al hombre en el centro de todas sus preocupaciones, de todas sus atenciones. Hay un sector que yo pienso que está ganado para eso, pero no puede ser el predominante, y mucho menos si tomamos como punto de partida una burguesía que fracasó históricamente. ¿Sabes que el proyecto de la burguesía, bueno, fue lo que se hizo en Venezuela a lo largo de todo el siglo XX, y que tuvo una de sus fases en la Cuarta República? Eso fracasó, por eso es que llega Chávez al poder. Entonces, para nosotros poder construir una nueva Venezuela, tenemos que salir de esa situación. Y estamos haciendo un tremendo esfuerzo, no solamente por la vía de las expropiaciones, creando nuevas empresas, asociándonos con países, amigos, estimulando la inversión extranjera para que llegue acá y despliegue el aparato productivo, lo diversifique, impulse el proceso industrial. Pero eso no lo podemos hacer con los especuladores que tienen el poder económico, con especuladores que tienen el poder económico y que lo utilizan, ese poder económico, en términos políticos para desestabilizarnos. Y ya vamos a escuchar a Fede Cámara con un discurso de que este es un país gobernado por un dictador que está aplicando políticas de hambre y de miseria como las políticas cambiarias que se vienen a aplicar. Pues bien, si alguien no tiene autoridad para hablar en esos términos, es Fede Cámara, que arruinó aquí a la inmensa mayoría del país. Justamente Fede Cámara ha sido uno de los sectores del país que ha insistido en los últimos años, bueno, hace unos 8 años, cuando se comienza a aplicar el control de cambio posterior al sabotaje petrolero y una serie de eventos contrarios a la estabilidad del país, uno de los que ha pedido la eliminación del control de cambio. Usted acaba de decir hace poco, el control de cambio llegó para quedarse, para un poco explicar a quienes nos ven y nos escuchan acerca de la necesidad de que se conserve este elemento económico. Sí, y la medida cambiaria tiene que ver mucho también con el perfeccionamiento de este mecanismo que, bueno, es parte ya del presente y el futuro del país. ¿Por qué? Es una economía de transición al socialismo. Y la transición implica la convivencia de un sistema muy debilitado, pero todavía con fuerza para sostenerse, donde quienes tienen el poder y muchos mecanismos y muchos recursos son los capitalistas. En la crisis del año 2002, bueno, se produjo una tremenda fuga de capitales, no solamente porque iban a ganar más en el exterior esos recursos, sino porque sacando el dinero del país, por supuesto, desestabilizaban al país, lo secaban, lo dejaban sin reservas internacionales para atender importaciones, para atender cualquier contingencia externa, para pagar obligaciones financieras internacionales. Esa es una manera de desestabilizar el país. Ellos quieren tener ese instrumento para golpear al país, para golpear a su población. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir mientras estemos por lo menos en este proceso de transición. Nosotros tenemos que tener la garantía de que los recursos que están en el país se mantengan acá y sean invertidos aquí, como se está haciendo con las reservas internacionales. Las reservas internacionales se han incrementado de una manera violenta. Y esas reservas internacionales, lo que llamaba Chávez el millardito, el presidente Chávez, el millardito, han sido invertidos y gracias a eso tenemos mejoras en la vialidad, mejoras en la infraestructura social, mejoras sociales muy importantes en el marco de las misiones. De tal manera que, efectivamente, el control de cambio está acá, se queda en el país, es parte de lo que nosotros podemos prefigurar como el sistema financiero y cambiario para la transición y la construcción de una nueva sociedad. Y bueno, y te voy a decir una última cosa, permíteme, aquí se está dando una tremenda lucha social, que nosotros definimos como la lucha de clase, entre la oligarquía y el pueblo, y tienen sus expresiones políticas en la Asamblea Nacional
y te hablo de esto porque ya pronto se instala la Asamblea Nacional, ahí vamos a tener una tremenda confrontación, donde no solamente hablaremos de las tasas de cambio, sino hablaremos de todo lo que nos diferencia, que es prácticamente todo lo que está haciendo el gobierno. Superar un modelo que pertenece al pasado y que tiene sus operadores políticos representados en la Asamblea Nacional y por supuesto sus dolientes económicos que van a ser igualmente golpeados por esta medida, no solamente porque no dispondrán de fuentes para su financiamiento a través de la discrecionalidad y de corrupciones que ellos mismos promueven, sino también porque cuando nosotros desarrollamos el aparato productivo, le cerramos el paso a un modelo de economía que se fundamenta en el parasitismo, se fundamenta en la especulación financiera, es decir, un modelo que está quebrado, no solamente aquí en Venezuela, sino en todo el mundo como se evidenció en la reciente crisis financiera mundial. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. De la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Jesús Faría, economista también, hablando de este tema, la unificación de las tasas de cambio que fue anunciada el día de hoy por el Gobierno Nacional. De esta manera culminamos nuestro de frente del día de hoy. Por supuesto, continúen en sintonía de Venezolana de Televisión.